Hola Bombers, hoy os traigo un nuevo tema, el tema de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El título preliminar comienza con el objeto y ámbito de aplicación de esta ley. Artículo 1. El objeto de la ley comienza 1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, justo lo que acaba de decir. En particular, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida, y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. Bueno, los artículos 9.2, en el que los derechos públicos harán efectiva la igualdad, pues se menciona aquí. El derecho 14, en el que no habrá discriminación por razón de sexo, religión, de cualesquiera otros, ¿no? Entonces, esta ley hace referencia a estos principios constitucionales importantes. En el apartado 2 del objeto de esta ley dice, a estos efectos, a los efectos anteriores, ¿no? En los que se reconoce la dignidad humana y que los hombres y mujeres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes iguales, a estos efectos, la ley establece principios de actuación de los poderes públicos. Bien, vamos a ver cuáles son los principios de actuación de los poderes públicos para, de hecho, hacer efectiva esta ley, ¿no? Y si ya hay em, eh, discriminación de la mujer en algunos ámbitos, como lo político, social, laboral, pues cuáles son los principios de actuación de los poderes para eliminar esta discriminación. Bien, a efectos, la ley establece estos principios de actuación, regula los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, derechos y deberes para el cumplimiento, ¿no? Tanto públicas como privadas, ¿vale? De las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas. Y prevé, por último, medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores públicos y privados toda forma de discriminación por razón de sexo. Artículo 2. Ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica? ¿A quién se aplica? ¿Cómo se aplica? Bueno, todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Bien, aquí hacía referencia especialmente a la mujer, pero hombres y mujeres son iguales ante la ley y todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad. Todos somos iguales y la prohibición de discriminación por razón de sexo, tanto hombres como mujeres, ¿vale? Nadie será discriminado. 2. Las obligaciones establecidas en esta ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en el territorio español. Claro, es una ley española. Cualquiera que fuere su nacionalidad, domicilio o residencia. Bien, cualquier persona, física, jurídica, empresa extranjera, si estás en España, en territorio español, tienes la obligación, ¿vale? Estás sujeto a las obligaciones establecidas en esta ley. Y será de aplicación, pues eso, a toda persona física o jurídica. Vamos con el título 1. El principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Artículo 3, que se refiere a pues, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Dice, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Bien, no habrá discriminación. Y mira, especialmente se refiere a la maternidad. No se puede discriminar a la mujer por la maternidad. Tiene los mismos derechos. La asunción de obligaciones familiares, tampoco se le puede discriminar por eso. Y el estado civil.
en esto de obligaciones familiares a lo mejor se discrimina también al hombre, ¿no? Porque asumes obligación familiar, no eres tan hombre. Pues no, hay igualdad de trato y de oportunidades, ¿vale? Bueno, aquí habla de trato únicamente. El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Ausencia de toda discriminación. ¿Bien? Bien, vamos al artículo 4, que se refiere a la integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. Bien, la igualdad de trato y de oportunidades, aquí sí que habla de las oportunidades entre hombres y mujeres, es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Esto es muy importante porque para toda la interpretación de las normas jurídicas se ha de tener en cuenta este principio. Bien. Artículo 5 habla de la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso, aquí vuelvo a mencionar las oportunidades, en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. ¿Mm? Bien, el principio de igualdad de trato, y voy con el artículo, el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el ámbito del empleo público, se garantizará en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación de las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. ¿Vale? En todo. Y ahora vamos con el párrafo importante. Bien, pues a este respecto no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que éstas se llevan a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Y pongo un ejemplo muy claro de esto. En las pruebas selectivas de la oposición de bomberos, ¿por qué las mujeres tienen que hacer las mismas pruebas que los hombres? Bien, alguien podría pensar que por el hecho de ser mujeres, pues se les podría omitir algunas pruebas. Pues claro, esto no sería proporción, esto sería discriminación. Quiero decir, no, claro, alguien que pensara eso, que por el hecho de ser mujeres podría omitírseles ciertas pruebas, diría, hoy se la está discriminando porque se les pide las mismas pruebas y no tienen la misma capacidad física. Bueno, pues en el caso de bomberos está justificado porque es un requisito profesional esencial y determinante y es legítimo y proporcionado. Lo que sí se hace, por ejemplo, en el caso de las pruebas físicas de bombero, también pasa en policía, pues se pide unos baremos o unos tiempos menores para el caso de las mujeres, porque está demostrado que los hombres tienen una capacidad física, en este caso, superior a las mujeres. Entonces, siempre debe ser un requisito proporcionado, y lo pone aquí, proporcionado. Y debe ser legítimo también, pues es un acceso para una profesión que requiere pues según cada institución, realizar ciertas pruebas porque se supone que son las que atribuyen las capacidades pues para ser bombero, policía o lo que sea. Bien, más o menos me he explicado sin meterme en jardines. Artículo 6. Discriminación directa e indirecta. ¿Qué es la discriminación directa y la discriminación indirecta? Bien, se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser, pasado, presente, futuro, tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Bien, por ejemplo, dos se presentan a una entrevista y un hombre y una mujer. Y a la mujer la tratan más favorablemente por el hecho de ser mujer, por ejemplo. Eso sería discriminación mm, directa, ¿no? Por razón de sexo. Hay un trato más favorable para la mujer. Bien, se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica, y aquí te selecciona, ¿no? Cuando es directa la situación en que se encuentra una persona, es la situación en la que te encuentras o ya has sido. Y aquí habla en la indirecta de disposición, criterio o práctica, porque puede haber disposiciones que sean discriminatorias. Entonces hay que tener cuidado con eso e incluir estas tres. Aparentemente neutros, porque dice, se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a otras personas, a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pues puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, ¿vale? Una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Pues por ejemplo en el caso de las pruebas para bomberos, ¿no? Mm, se puede justificar que todos, absolutamente todos, también por los principios de igualdad, mérito y capacidad, pues todas las personas, ya sean hombres o mujeres, tengan que pasar las mismas pruebas y deban superar las mismas pruebas, independientemente de que los baremos o tiempos, que ha habido un poco de controversia con esto últimamente, pues sean diferentes para hombres y para mujeres, dada la capacidad física de cada uno, ¿no? Pero entonces, en cualquier caso, la finalidad es legítima. Los medios para alcanzar dicha necesidad son necesarios y adecuados porque es para el desarrollo de una profesión de alto riesgo. Bien, en el punto 3 sobre la discriminación directa e indirecta nos menciona, en cualquier caso se considerará discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirecta por razón de sexo. Muy bien, obvio y lógico. Vamos al acoso sexual. Artículo 7, acoso sexual y acoso por razón de sexo. Vamos allá. Bien, ahora sí. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta ley, constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. En particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Bien, que tenga el efecto, dice que tenga el propósito o produzca el efecto. ¿Vale? Aquí te está incluyendo directa o indirecta. Si bien el artículo 6 en la discriminación directa o indirecta habla por razón de sexo, no sexual, pero digamos que de alguna forma lo incluye. Luego en el punto 2 sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, hablamos de acoso y no de discriminación, ¿vale? Una cosa es discriminación y otra cosa diferente es acoso. Bien, entonces para esto, bien, ahí tienes subrayado discriminación por un lado y por el otro acoso. Bien, constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Vamos a ver los pequeños matices, fíjate. En ambos incluye el comportamiento, ¿vale? Si bien el acoso sexual habla de comportamiento verbal o físico, distingue aquí entre los dos. De naturaleza sexual, o sea, es algo sexual. Por eso es acoso sexual, te habla de sexo directamente, ¿vale? Y aquí dice realizado en función del sexo, ¿vale? Entonces, naturaleza sexual es algo sexual, hablar de algún atributo sexual o una parte sexual de la persona que tenga el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular, pues creando este entorno, ¿no?
Sin embargo, el acoso por razón de sexo es un comportamiento en función de si eres hombre o mujer, con el propósito, o lo que seas, con el propósito o el efecto de atentar contra tu dignidad. Ambos atentan contra la dignidad de una persona, pero uno hace referencia explícita al tema sexual y otro a la condición en función del sexo, ¿vale? De esa persona. Entonces, ahí está la diferencia. En cualquier caso, es cualquier comportamiento verbal o físico distingue en acoso sexual y cualquier comportamiento en el otro, ¿vale? Bien. Se considera en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. O sea, estas dos, en cualquier caso, son discriminatorios. ¿Por qué? Porque te ponen en una situación menos favorable. Vamos a recordar que era eh, haya sido tratada de manera menos favorable que otras en situación comparable. Claro, porque si no fueras de tal o no te hubiera dicho y cualquier cosa de estas, pues es discriminatorio, por supuesto que sí. Y la indirecta también, que pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a otras. Bueno, salvo que se pudiera justificar, ¿no? Pero ojo que es diferente el acoso a la discriminación justificada. Si tenemos una discriminación directa por razón de sexo, esa no es justificada, porque es un comportamiento que es degradante u ofensivo, ¿vale? O intimidatorio y atenta contra la dignidad de la persona. O sea que si fuera algo discriminatorio con una finalidad legítima, no sería discriminatorio, pero en cualquier caso no debe haber ningún comportamiento que pueda ser intimidatorio, degradante u ofensivo. Bien, 3. Se considerarán en todo caso discriminatorios, hemos dicho, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho, es decir, que te den algo o te prometan darte algo, a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. Y aquí te pongo lo de los favores sexuales, claro, ya sabes por dónde va. Si te condicionan a aceptar un derecho solo porque eres mujer y me gustaría que hicieras algo que sea discriminatorio, pues obviamente se considera discriminatorio, ¿vale? Eso es discriminatorio. Bien, vamos con los siguientes artículos. Artículo 8. Bien, artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad. Bien, constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Bien, aquí se refiere directamente a la mujer y ya estamos empezando a ver un poco lo que venía aquí en el objeto, ¿no? Donde decía eliminación de la discriminación, en especial, ¿no? En particular, la eliminación de la discriminación de la mujer. Y lo vemos ahí con el embarazo, porque si bien ya se refiere aquí en el artículo 6 a discriminación directa e indirecta, que hace referencia a todos, especialmente, bueno, y en la indirecta, creo que aquí hacía efecto a la maternidad. Ah, no, en el acoso. Acoso, a ver, ¿dónde lo ponía? Vale, lo ponía aquí en el artículo 3, el que se refería al el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Mm, Entonces aquí hablaba de la maternidad, que toda discriminación directa o indirecta por razones de sexo y especialmente las derivadas de la maternidad asociación de las obligaciones. Entonces, eh, supone la ausencia de toda discriminación. Al hablarte de la igualdad, del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, te habla de la ausencia de toda discriminación, concretamente de la maternidad también. Y aquí lo hace efectivo. Aquí es donde lo menciona, ¿vale? Artículo 8. Bien, artículo 9. Indemnidad frente a represalias. Vale, lo explico así hablado. Esto es básicamente, si tú ves que te van a discriminar por razón de sexo y lo denuncias y te discriminan por haber denunciado o por haber demandado, pues eso se considera discriminatorio, ¿vale? Y ahora leo. Artículo 9.
Indemnidad frente a represalias. También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que produzca en una persona que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación o denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo destinado, recurso de cualquier tipo destinado a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. ¿Vale? Y habla de cualquier persona, ¿vale? De una persona. Y aquí no está hablando de mujeres. Habla de mujeres y hombres. Y lo que fueran. Consecuencia jurídica. Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas, siempre eso, al prejuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevengan la realización de conductas discriminatorias. Por ejemplo, una empresa que tiene sus estatutos que el 99% de sus directores serán hombres. Pues eso se considera discriminatorio y será penado, será sancionado y se hará un sistema de reparaciones e indemnizaciones, ¿vale? Con efecto a esto, reales, efectivas y proporcionadas y se instará pues a cambiar este estatuto, claro. Madre mía. No sé si los hay, ¿eh? Me ha venido así a la cabeza. Artículo 11. Las acciones positivas. Vamos a ver qué es. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Por ejemplo, se ha visto que en la mayoría de los cargos directivos públicos, pues hay hombres. Pues un caso patente de desigualdad, ¿no? Quizás. Y bueno, se propone que a lo mejor el 30 o el 40% de la plantilla en 10 años de directivos se alcance a ser mujeres. Bueno, y ahí sí se da una equiparación mayor. Pues a lo mejor el 90% es y pasa a ser el 60, pues más o menos se mantiene algo real, ¿no? Proporcionado en función a cómo estaba. Luego, quién sabe. Yo creo que en recursos humanos la directiva la llevan más las mujeres. Entonces, bueno, ahí también en función del interés que haya por cada caso general, ¿no? Hablo. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente ley. Y aquí habla de un podrán adoptar. Y en los poderes públicos adoptarán, ¿vale? Artículo 12. Tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es el derecho que tiene toda persona a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la justicia. ¿Vale? Y ahora el artículo 12 habla 1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en que supuestamente se ha producido la discriminación, ¿vale? Incluso después. 2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales, contencioso administrativo, que versen sobre la defensa del derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos. Bien, no puedes nombrar a un responsable, no, a la persona con interés legítimo. En caso de ser una persona jurídica, pues el administrador. Bien, la persona acosada, 3, la persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual o acoso por razón de sexo. Bien, artículo 13.
No, antes de pasar al artículo 13, recuerdo el artículo 53 de la Constitución Española. Leo. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos, solo por ley, que en todo caso deberán respetar su contenido esencial. Podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a. Bien, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios, esto habla de los derechos fundamentales, por un procedimiento basado en los principios de defensa y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos y solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Vale, este es el artículo 53. Lo tienes aquí, puedes ampliarlo, verlo, volver a leerlo. Y vuelvo aquí a nuestra ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Artículo 13 habla de la prueba. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Bien, ¿esto qué está diciendo? Que si tú, pongamos el caso, eres mujer y demandas a alguien porque te ha discriminado por razón de sexo, ¿vale? Es la parte demandada la que deberá, la que le corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Por ejemplo, denuncias al Ayuntamiento de Madrid como mujer porque te están haciendo las mismas pruebas que a los hombres. Entonces el Ayuntamiento de Madrid es el que le corresponde decir, oiga, no, es que es un trabajo para bomberos, entonces es proporcional ya que se van a desempeñar funciones en las que requiere fuerza y demás. Entonces, pues, como ves, es diferente a la demanda civil a la denuncia penal, porque luego te dice que lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación en los procesos penales, que funcionan de manera diferente. Y luego hay un párrafo aquí en medio, antes de pasar al apartado 2, que te habla de la instancia de parte, ¿no? A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, que es sobre la persona demandada y el demandante, el órgano judicial a instancia de parte podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Vale, informador. Muy bien, pues aquí tenemos estos 13 artículos. Bueno, ¿nos hemos saltado alguno? No. Hemos leído los 13, ¿no? Desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, se me ha hecho corto. Y aquí terminamos con esta ley, que hace referencia, Ley Orgánica 3/2007, orgánica, del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y ahora vamos a pasar a la Ley 4/2023, ¿vale? 2023, o sea, vale, aquí esto, mira, lo voy a marcar con un indicador y está aquí con otro indicador. Y ahora vamos a ver con los marcadores rápidamente. Esta es del 2007, 22 de marzo. Esta es del 2023, 28 de febrero. Bien, es bastante lejana. Bien, Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y habla del objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Bien, vamos a ello. Bien, el artículo 1 es el objeto.
Esta ley tiene por finalidad garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales en adelante LGTBI, así como de sus familias, ¿vale? Garantizar y promover el derecho a igualdad real y efectiva. 2. Igualdad en la ley, igual que en la ley de igualdad. Vale, habla igual que en la ley de igualdad sobre hombres y mujeres, ¿no? 2. A estos efectos, la ley establece los principios de actuación de los poderes públicos. Regula los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación en los ámbitos público y privado de toda forma de discriminación, así como al fomento de la participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social y la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social de estas personas. Claro, esto de los estereotipos es que en la sociedad pasa algo muy curioso que es el miedo a lo diferente, a lo que no es común. Están los normotípicos y todo lo que salga de la normalidad, para ellos, de lo típico, de lo conocido, ya ocasiona un miedo y por tanto discriminación. Me parece mentira que todavía nos estemos centrando en aspectos tan superficiales y tan poco profundos como es el aspecto o la forma de vestir o la forma de expresarse y no en la profundidad del ser humano, que al final todos somos personas con algo en común, que es la búsqueda de un estado de bienestar, por ejemplo. Pero no, oye, el bienestar de los demás no importa, solo de lo normal y lo típico que a mí me parezca. Es absurdo, pero bueno, para eso salen estas leyes y para eso pues poco a poco se va normalizando. Pero a ver si de ahora en adelante pues nos vamos dando un poco de cuenta de la aceptación de la globalidad, ¿no? Y ampliar las miras de lo común a algo mucho más amplio. Bueno, 3. Asimismo, la ley regula el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos y prevé medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado. Bueno, eh, eso que la ley lo facilita, hay gente que se aprovecha de esto, pero sin comentarios adicionales. Artículo 2. Ámbito de aplicación. A ver, aquí. Ámbito de aplicación. Vamos a ver. Esta ley será de aplicación a toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, que resida o se encuentre o actúe en el territorio español. Toda persona física o jurídica, igual que la anterior. Cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial, étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa, en los términos y con el alcance que se contempla en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Abarca a todos. Bien, y vamos con el artículo 3, definiciones. Bien, vamos a ver el tema de las definiciones y a la vez vamos a ir comparando. Bueno, me había dado cuenta que no se me veía ahí el careto, pero ahora ya sí. Bien, vamos a ver qué ocurre aquí. Mira, definición. A los efectos de esta ley se entiende por discriminación directa, ¿vale? Situación en que se encuentre una persona. Y voy comparando con esto, ¿vale? Con el de la ley de igualdad. Discriminación directa por razón de sexo, te habla aquí, y aquí solo discriminación directa. En que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada, esto igual, en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable, dice la ley de igualdad. Y aquí nos dice, situación en que se encuentra una persona o, aquí habla del grupo en que se integra,
que haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de no sexo, sino de orientación sexual e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Entonces habla de orientación, identidad, expresión o características, ¿vale? Todo sexual. Luego, se considerará discriminación directa la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad. A tal efecto, se entiende por ajustes razonables, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en el ambiente físico, social y actitudinal que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se refieran a un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos. Vale, nada, esto se refiere simplemente a que se considerará discriminación directa, denegación de ajustes razonables de las personas con discapacidad. Lo mete ahí y luego te explica lo que son los ajustes razonables, que es pues modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas en cualquier ambiente para que estas personas pues se puedan integrar también. ¿Vale? Y ahí vemos un poco la diferencia, ¿no? Entre directa en en la ley de igualdad de mujeres y hombres y directa en la ley LGTBI, que es mucho más global, ¿no? Incluye muchas más cosas. Bien, vamos al apartado B, que habla de discriminación indirecta, que lo tenemos aquí también. Vamos a ir comparándolo. Bien, B, la discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Siempre habla de orientación, identidad, expresión, características, ¿vale? Sexuales. Bien, como ves aquí, no habla del caso de que puedan justificarse objetivamente, porque esto se relaciona mucho mm, con el tema del odio, ¿no? Surge porque, como decía antes, todo lo nuevo pues es como objeto de rechazo, odio y persecución, parece ser, que de verdad parece que somos cavernícolas. Entonces, bueno, ya me dirás tú la justificación que puede tener acosar a alguien por esa imagen, ¿no? Al final, bueno, las características biológicas de uno o de otro son las que son y da igual la orientación, expresión o características que tenga, ¿no? Eso vaya con cada uno. Luego sí que habla más adelante de la intersexualidad, que es aquí la condición de aquellas personas nacidas con unas características biológicas, anatómicas o fisiológicas, una anatomía sexual, unos órganos reproductivos, un patrón cromosómicos que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculino o femenino, que eso ya es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, vamos a la C. Discriminación múltiple e interseccional. Se produce discriminación múltiple cuando una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en esta ley y o por otra causa o causas de discriminación previstas en la Ley 15/2002 del 12 de julio integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Es decir, que se junten varias, ¿no? La indirecta, la directa, el acoso discriminatorio que ahora veremos, se pueden juntar varias causas. Bien, se produce discriminación interseccional cuando concurren o interactúan diversas causas comprendidas en el apartado anterior, generando una forma específica de discriminación. Pues en este caso sería una discriminación múltiple por diferentes causas, ¿no? ¿Comprendías? Aquí serían dos o más causas por la misma causa general y aquí serían diferentes causas por muchas cosas.
Para que me entiendas, ¿no? Para que me entiendas, te voy a poner un ejemplo. Mira, como la IA piensa más rápido. Un caso. Una mujer migrante, afrodescendiente y lesbiana trabaja como auxiliar de limpieza, ¿no? Durante el tiempo que presta servicios percibe un salario inferior al del resto de compañeras, es discriminación económica indirecta, es excluida de los turnos más favorables, posible represalia por exclusión o orientación sexual, es objeto de comentarios racistas, hombre, discriminación racial, y no se le ofrecen recursos de formación, exclusión estructural, ¿vale? Pues ahí vemos un caso claro donde se dan varias causas, no solo la sexual, sino también la de procedencia, etc. Entonces, en este caso, pues serían todas esas causas. Bien. Discriminación interseccional sería el caso. Bien, vamos a ver el acoso discriminatorio, la letra D. Recuerda que estamos aquí en definiciones, tenemos muchas definiciones en las cuales nos incluyen aquí discriminación directa, indirecta, que antes pues en la ley de igualdad de mujeres y hombres eran artículos diferentes, todo esto es el artículo 3, por lo tanto va a ser una ley con pocos artículos, pero mucho apartado dentro del artículo 3 definiciones. Acoso discriminatorio es cualquier conducta por razón de alguna, y cuando digo alguna es orientación, identidad, expresión, características sexuales, por alguna de las causas de discriminación previstas en esta ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en el que se integra y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, además de hostil y humillante. ¿Vale? Intimidatorio, degradante u ofensivo eran las que veíamos en la ley de igualdad, que lo tenemos aquí arriba. Estamos hablando de acoso discriminatorio, no acoso sexual, porque no es por la razón del sexo, sino que es discriminatorio, acoso discriminatorio. Bien, entonces, como ves, es muy parecido. Habla de naturaleza, propósito, efecto de atentar contra la dignidad de una persona, y en este caso habla también de grupo de personas. Bien, cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en esta ley, orientación, identidad, expresión y características sexuales o previstas en esta ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en el que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Madre mía. Discriminación por asociación y discriminación por error. Bien, esto rápidamente resumido porque se lía un poco aquí. Discriminación por asociación es que tú seas amigo de un grupo LGTBI y te discriminen por ser amigo. Eso es por asociación. Y discriminación por error es que crean que eres gay o LGTBI y te discriminen por eso, cuando en realidad pues no lo eres. Leo. Existe discriminación por asociación cuando una persona o grupo en el que se integra debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas de discriminación por razón de orientación, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, es objeto de un trato discriminatorio. Lo que digo, que te asocies con alguien que puede ser discriminado por esto, ¿no? Y que te discrimina a ti por ello. La discriminación por error es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas. Bueno, aún así es discriminación, ¿eh? Si te discriminan porque creen que eres, pero no eres y te han discriminado, nada, lo mismo. F. Medidas de acción positiva. Vale, vamos a ver las medidas de acción positiva que también estaban aquí. Recuerda, medidas de acción positiva. En la Ley de Igualdad era el artículo 11, en el que dice que los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres. Vamos a ver qué nos dice aquí. Diferencias de trato orientadas. Vale, es una definición, ¿no? de lo que es las acciones positivas. Las medidas de acción positiva. Son diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva
o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o las desventajas que las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan. Bien, si te das cuenta, aquí en la ley de igualdad hablaba de corregir, adoptar las medidas específicas para corregir. ¿Ves? Está aquí, corregir. Y aquí habla para mm, prevenir, eliminar y compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. Y aquí habla situaciones patentes de desigualdad de los con respecto a los hombres. Tales medidas serán aplicables tanto subsistan y razones razonables y proporcionadas con el objetivo de perseguir en cada caso. Y aquí dice desventajas y en su misma dimensión. Aquí habla de dimensión colectiva y social y tales serán aplicables, razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan. La intersexualidad, ya la he comentado antes, y en negrita las más importantes. Luego te menciona H, orientación sexual, es la atracción física, sexual o afectiva hacia una persona. La orientación sexual puede ser heterosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas del distinto sexo. Homosexual, cuando se siente atracción por el mismo sexo. O bisexual, cuando se siente por ambos de diferentes sexos. No necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, en el mismo grado ni con la misma intensidad. Las personas homosexuales pueden ser gays si son hombres o lesbianas si son mujeres. Identidad sexual, vivencia interna e individual del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo no corresponder con el sexo asignado al nacer. Expresión de género, manifestación de cada persona hace de su identidad sexual. Persona trans, persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Familia LGTBI, aquella en la que uno o más de sus integrantes son personas LGTBI, englobándose dentro de ellas las familias homoparentales, es decir, las compuestas por personas lesbianas, gays o bisexuales con descendientes menores de edad que se encuentran de forma estable bajo guardia, tutela o patria potestad con descendientes mayores de edad con discapacidad a cargo. LGTBI fobia, toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas LGTBI por el hecho de serlo o ser percibidas como tales. Homofobia, toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, perjuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas homosexuales por el hecho de serlo o ser percibidas como tales. Bifobia, toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, perjuicio, discriminación o intolerancia hacia personas bisexuales por el hecho de serlo o de ser percibidas como tales. Transfobia, lo mismo para los transexuales. Introducción, inducción, orden o instrucción de discriminar es discriminar toda es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar por cualquiera de las causas establecidas en esta ley. La inducción ha de ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria. ¿Vale? Vale, que no vale con comentar, ay, es que odio a los gays. ¿Vale? Eso no es inducción a discriminar, sino que es algo concreto, directo y eficaz. Es decir, métete con ese porque es gay, por ejemplo, ¿no? Y nada, pues hasta aquí esta ley LGTBI del 2023, concretamente el 4/2023 del 8 de febrero. Hemos tenido estas 3 páginas y en una siguiente clase continuaremos con el plan de igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.
Bien, si quieres una clase de Anki sobre los temas que hemos visto, dale like, pónmelo en comentarios y sígueme para ver cuándo se sube la siguiente clase. Hasta pronto. Chao, chao. Oh.